Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023. Día para el análisis con Antonio Sevilla. Una pausa, ya regresamos. La introducción hoy es la que no queríamos. Derrota cubana en el debut en el Clásico Mundial de Béisbol en su quinta edición frente a Países Bajos, 4-2. Pero para el análisis, comentarios sobre este primer juego del equipo antillano, Antonio Sevilla, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Encantado de compartir contigo la sintonía, algo que no hacemos habitualmente, pero para mí es un gusto. Yo creo que lo primero y muy importante es que no podemos pensar que ya se perdió el Clásico Mundial. A nuestra afición le pasa algo muy curioso e interesante y podríamos establecer un símil con la afición argentina para el fútbol. Solo entendemos de gloria o de fracaso. No entendemos término medio con el béisbol cubano. Pero este es un partido que, primero, marca el ritmo competitivo del equipo, que siempre comenzar en el primer partido es muy difícil. Segundo, llegamos con dos bajas muy importantes. Andy Ibáñez en la segunda base y de última hora Alfredo Despaine, que no pudo trabajar como bateador designado. Tercero, hay jugadores que debutan en este evento, como es el caso de Joel Quijiver, por ejemplo, que nunca había estado en una cita como esta y no lo hizo mal. A grosso modo, no es un fracaso rotundo, es un partido que se pierde, que nos deja buenas sensaciones. ¿En dónde? En el cuerpo de lanzadores. El tema que hemos hablado una y otra vez, que será lo mejor que tendrá Cuba en este clásico. El cuerpo de lanzadores se confirmó como sin duda el área más fuerte en este elenco. En cuanto a las inclusiones, Joel Quijiver y Mujica, es cierto que no eran los peloteros llamados a tener protagonismo, pero cumplieron con la tarea porque ambos precisamente fueron de los que conectaron dos de los tres indiscutibles del equipo cubano. Lo más, ya lo mencionaste, picheo. Ahora, lo menos de este equipo cubano, donde tres indiscutibles es demasiado poco. Muy poco, muy poco. Sobre todo para jugadores como Luis Robert Moirán, considerado uno de los mejores de las Grandes Ligas en su posición, que es jardinero, es uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas. Joan Moncada, hombre que ha pasado por los Yankees de Nueva York, por Miami, que tiene experiencia en las Grandes Ligas también, tampoco pudo conectar indiscutibles. Y como ellos varios, Yadir Drake, que estuvo en mejor forma, el que mejor forma estuvo en la preparación, tampoco conectó indiscutibles. Pero cuando usted lo redondea y lo mira desde lo global, se da cuenta de que volvemos al mismo punto en el que siempre ha estado el equipo Cuba. Una ofensiva muy buena antes del torneo y cuando llegue el evento importante, seguimos teniendo problemas y carencias. Ojo, esto no significa que será la norma. Nos medimos ante uno de los mejores equipos del grupo, que es Países Bajos. Lanzadores con experiencia en el sistema de Grandes Ligas, en otros eventos internacionales. Y los cubanos, es cierto que no lucieron bien. Pero después viene Panamá, que no tiene un gran cuerpo de lanzadores. Después nos va a tocar con Italia y Taipei de China, que son equipos que a priori les podemos ganar. De hecho, Panamá estaba vapuleando al equipo de Taipei de China con una amplia diferencia. 12-5 ya en el noveno episodio. Hace solo minutos el equipo panameño ya prácticamente consolidando su primera victoria. Precisamente ya te adentrabas en la próxima pregunta. ¿Qué esperar de este equipo cubano? ¿Crees que Mandy Johnson, con su cuerpo de dirección, hará algunos cambios en el line-up? No contarán con Andy Ibáñez y Despaine, porque Andy Ibáñez se aclaró que por 2 choques no debe estar disponible. Sí. Y en el caso de Despaine hay que ver, pero una lesión en la mano, muy parecida por cierto a la de Andy, puede también dejarlo varios compromisos fuera del line-up titular. Y este es un golpe bien duro, porque además no lo puedes tener siquiera al parecer como emergente, un hombre de fuerza además. Sí, el punto importante está, Johnson lo explicaba en la conferencia de prensa, si utilizan a Despaine como emergente, existe la alta probabilidad de que se lesione y se pierda el torneo completo. Por este motivo es que ni siquiera puede salir para un turno. No obstante a ello, yo sí creo que serán bajas importantes y no veo que haya mucho cambio en la alineación. Mujica lució muy bien en la segunda base, además de que le pegó bien a la pelota y trajo las 2 carreras que tuvo el equipo cubano. Joel Quijiver en el jardín también estuvo bien. ¿Dónde sí debe haber algún cambio? En una posición donde no se esperaba, en la receptoría. Lorenzo Quintana no estuvo bien con el bate y con el guante no tuvo grandes contratiempos, pero no debe ser tampoco la tónica para él. Así que yo sí creo que Ariel Martínez podría entrar a jugar como receptor. Bueno, gracias por el momento, Antonio. Vamos a hacer una pausa informativa y al regreso regresamos con más informaciones. Ahora mismo
Pues las actuales campeonas de la Liga Superior, Mambisas de Santiago de Cuba, terminaron invictas la primera vuelta del evento. La colega Brita García nos preparó el siguiente reporte. El quinteto de capitalinos rompió la racha de 9 victorias al hilo al conjunto de Santiago de Cuba en la actual campaña. Los occidentales sufrieron derrota el primer día 77-61, sin embargo al siguiente se mostraron más efectivos con marcador de 89-67. Santiago es un gran equipo, no por gusto está liderando la tabla de posición, está invicto. Como bien usted dice, ganamos hoy un gran partido peleado, una victoria que no hacía falta, ¿entiende? Simplemente una división aquí en terreno visitadores es una gran triunfo en este caso. Nada, ha sido el público que asistió aquí, disfrutó un gran espectáculo, ambos equipos lo dieron todo en la cancha y regalamos un buen momento para la afición de baloncesto. Los halcones deben mantener la estrategia y concentración en el tabloncillo de cara a próximas subseries. No es secreto para nadie que Capitalino es un equipo que ha mantenido un resultado estable en ligas anteriores y que se ve que este año puede disputar el campeonato, un equipo que sabe jugar el baloncesto. Y nada, las cosas hoy no nos salieron bien y no pudimos mantener el invicto. Este martes continúan las acciones y los indómitos reciben en casa al quinteto de Santi Spíritus. De vuelta al set, Antonio, hay un tema que está preocupando a una parte de la afición. Cuando se revisa en redes sociales, varios comentarios hacen referencia a que Roel Santos en los últimos juegos de preparación ya no batió igual que en el inicio. Sí. Y que Arruebarruena tampoco lució del todo bien en los últimos choques de preparación. El colega Guillermo Rodríguez lo entrevistaba, decía que él no estaba preocupado, que se sentía bien, pero también hay cuestionamientos en el caso de dos peloteros que en mi opinión son titulares indiscutibles, sí, pero que no se ven bien, sobre todo en los últimos topes en Taipei y ahora tampoco en el debut. En el caso de Arruebarruena, yo sí me podría referir incluso a las series nacionales, que es lo más reciente que tenemos de él donde ha participado. Hemos visto en más una oportunidad que Arruebarruena ha tenido slump ofensivo, pero que después se puede recuperar. ¿Cuál es el problema? Que usted puede tener un slump ofensivo de 7, 8 partidos y recuperarse porque tiene 60. Aquí no hay tiempo, no hay chance. Aquí tiene que estar jugando sí o sí y rindiendo. Igual le digo que yo dudo que sienten a Arruebarruena para utilizar a Deán García en el campo corto. Lo veo prácticamente improbable. ¿Por qué? Porque nuestra dirección del equipo Cuba confía excesivamente en los jugadores que están más allá de nuestras fronteras contratados o que han tenido experiencia, por encima incluso en algunos momentos del rendimiento que tienen en ese momento los peloteros. Por este motivo es que yo creo que Arruebarruena va a seguir en el campo corto, además de que con su guante muchas veces resuelve muchos problemas que tiene el equipo cubano. Y en el caso de Roel Santos tampoco creo que lo sienten, porque es el hombre proa, es el primer bate, y sí es cierto que ha estado mal en los últimos partidos. Yo creo que quizás moverlo en la alineación traería un poco de frutos, ponerlo de noveno, quitarle un poco de peso, quizás como primero podría estar Guiver, si usted lo prefiere, Joan Moncada como segundo o primero, que dice la sabermetría que es la posición ideal para el bateador, el mejor que usted tenga en su equipo y que también podría encadenarse con el resto. En el caso de Roel, es un jugador que es o primero o noveno. Usted no tiene muchas posibilidades más de moverlo dentro de ese line-up, como bien apunta, pero yo coincido en que tanto Roel como Arruebarruena, para mí, en el segundo juego, todavía se mantienen como titulares. Regresamos al picheo. Sobre todo quiero hacer énfasis en 3 lanzadores que en mi opinión son ahora mismo de lo mejor que tiene ese equipo en el bullpen. Onelki García, quizás no se vio del todo sólido, pero sí muy bien Miguel Romero y Liván Moinelo, otra vez demostrando que el crecimiento en Japón es notable. Y a ellos agregarle Rayel Martínez. Bueno, que no actuó, que no lo vimos, pero que probablemente tenga protagonismo en el resto del juego. Que sí, la diferencia era de 2 carreras, no hacía falta traerlo en el 9º episodio. Si estamos ganando, póngale el cuño que tendrá actuación en el 9º inning. No, un juego cerrado por una carrera, que Cuba se vea con más posibilidades. Va a salir Rayel. Onelki García está muy bien, incluso en los partidos de preparación, los únicos lances que tuvo se le vio muy bien y muy sólido. Y evidentemente es una muestra de que los lanzadores cubanos crecen mucho cuando están en eventos fuera de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, técnicas de entrenamiento, maneras para trabajar, mejor indumentaria para prepararse y otras cuestiones que sobre todo pasan por la cuestión económica, que afecta muchísimo a nuestro béisbol en casa. No digo solamente la remuneración, sino los dispositivos con los que cuentan los entrenadores para sacar lo mejor de sus peloteros. En el caso de Liván Moinelo, es impresionante. Es uno de los peloteros que más ha crecido en los últimos años. Yo diría el que más, porque realmente Rayel
ha estado muy bien en la última temporada. Pero es que cuando usted mira no solamente las estadísticas de Liván Moinelo, sino la progresión en cuanto a tipos de lanzamiento, la curva que lanza Moinelo en un punto es la que más rompía en el béisbol japonés. Y esto pasó de ser un lanzador relevista situacional a ser todos los días utilizados en el béisbol nipón. Sin dudas, de lo mejor que tiene este Clásico Mundial. No solamente el equipo Cuba, sino el Clásico Mundial. Yariel, Liván y Radiel Martínez. Yariel Rodríguez, precisamente, no le hemos dedicado ni siquiera unos segundos y creo que esa apertura muy buena del gallero de San Serapio merece elogios. 6 ponches, 4 innings trabajados. Las carreras realmente no fueron con conexiones fuertes. O sea, yo creo que Yariel ahora mismo es un pitcher top prácticamente de nivel mundial. Quizás no entre los más grandes que podamos ver en el béisbol, no se ha probado en las grandes ligas de Estados Unidos, digamos que el mejor béisbol del mundo, pero es un hombre que ahora mismo de lo mejor que tenemos en el país, y la dirección confirma que la decisión de ponerlo a abrir, cuando yo era incluso de los detractores, sí, fue acertada. Yo también. Lo hablé mucho con Arián Alejandro aquí en nuestro espacio. Yo no creía que Yariel Rodríguez debía abrir. Estaba todo el año trabajando solamente una entrada, lanzador situacional, muy bien, el mejor de la liga japonesa, y lo ponen como abridor. Él reafirma también que está listo para asumir otro rol en el béisbol japonés. Y para cerrar, que se nos acaba el tiempo, usted me dice, es probablemente uno de los mejores. Yo creo que ya Yariel tiene nivel de grandes ligas. No para ser un lanzador por debajo de 3 carreras limpias, pero sí para estar entre 3, 4 carreras limpias por cada 9 entradas, y tiene mucho arsenal para poder liquidar a los bateadores que se enfrenta. Y como bien usted dice, 2 conexiones que él mismo catalogó en declaraciones a Aurelio Prieto Alemán como 2 hits aislados que pueden suceder en cualquier juego, lo que se le combina. Cumplió en su rol de abridor en la primera presentación. Ya no nos queda tiempo para más, como bien adelantabas, y así ya estamos poniendo punto final a esta emisión de Zona Deportiva en Cuba Visión Internacional. Regresamos pronto con más ¿de qué? De béisbol, porque son días de clásicos donde todos somos Cuba.